Damos la bienvenida a la transmisión del Centro Cristiano Esperanza, de la reunión de los días miércoles, que tiene como propósito crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Y estamos llevando una serie de mensajes o de estudios que tienen que ver con la paz. Y el título de esta serie de estudios es La Paz Perfecta. Y hablamos el miércoles pasado, acerca de por qué no hay paz en los corazones, siendo que, como leíamos en nuestro texto, la paz llegó al mundo hace más de 2000 años. ¿Por qué no hay paz en las personas? ¿Por qué no hay paz en los corazones? ¿Por qué no hay paz en la tierra? Y mencionamos acerca de que no hay paz precisamente por el pecado y por la falta, no por la ausencia de Dios en la tierra, sino por la ausencia de Dios en los corazones de los hombres. Hablamos también acerca de lo importante que es la paz, y la paz que las personas buscan y que no pueden lograr, pero que hay una paz que es muy importante y que las personas poco se interesan en ella, que es la paz con Dios. Pero hoy vamos a tratar acerca de la paz una vez más, y para eso vamos a leer una vez más en Lucas capítulo 2, versículo 14, y vamos a ver cómo es que la paz es una señal de los últimos tiempos. O mejor dicho, la falta de paz. La falta de paz es una señal de los últimos tiempos. Mucho se está hablando ahora en internet acerca tocando los temas escatológicos acerca de los tiempos finales, de las señales de los tiempos finales. Pero esta es una de las señales que están en la palabra de Dios y que poco se menciona. La falta de paz, si bien se mencionan los resultados o el fruto de la falta de paz, no se menciona la paz en sí misma. Pero en Lucas capítulo 2, versículo 14, que es el texto referente con el que estamos haciendo esta serie de mensajes o de estudios, dice, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Este fue el anuncio de los ángeles a los pastores. El anuncio de los ángeles a los pastores cuando aquella primera Navidad, como le enseñamos a los niños, cuando le enseñamos acerca del nacimiento de Jesús, y el título de esa clase, de esa lección, siempre es la primera Navidad. Y la primera Navidad, cuando Jesucristo nació aquí en la tierra, cuando Dios se hizo carne para venir a vivir entre los hombres como un hombre, esa noche los ángeles aparecieron en el cielo, iluminando el cielo entero, y los ángeles que recibieron esta revelación escucharon de boca de los ángeles este cántico que decía: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. En otras palabras, los ángeles decían: Dios es glorificado en las alturas y la paz ha llegado a los hombres. Y la paz llegó a nosotros hace 2000 años. Y así como fue rechazado el Hijo de Dios hecho carne, Jesucristo encarnado, el hombre Dios que anduvo por la tierra y fue rechazado por su pueblo, del mismo modo, una y otra vez, las personas rechazan la paz que trajo el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios hecho hombre aquí a la tierra. Y esto es lo que ha dado como resultado todo lo que estamos viviendo hoy. Pero vamos a ver en Lucas capítulo 12, yo quiero que busques en tu Biblia Lucas capítulo 12, ¿por qué decimos que la falta de paz es una señal de los últimos tiempos? Y recuerden que estamos hablando acerca de la paz podríamos decir, en tres aspectos: la paz personal o la paz interior, la paz social y la paz mundial, que son los diferentes niveles, por ahí podríamos decir, de paz, y que más allá de que están relacionadas una con la otra, porque a causa de la paz personal no tenemos, de la falta de paz personal no tenemos paz social, y a falta de la paz social no hay paz mundial.
pero yo quiero que observemos cómo en estos versículos que vamos a leer se nota que en los últimos tiempos iba a haber una falta de paz, tanto personal como social y como mundial. Entonces en Lucas capítulo 12, versículo 53 dice: estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Acá se salvaron los yernos, porque no habla de los yernos. Pero bueno, esa debe ser ya una señal extrema, ¿no? De que pero, ¿de qué está hablando? Está hablando de la violencia doméstica. Y tanto se escucha de eso hoy día, ¿no? Que la violencia doméstica ha llegado al extremo de que se maten entre sí las personas que se aman y que decidieron vivir sus vidas juntos porque supuestamente se amaban, y terminan en estos hechos de violencia que son terribles y que tenemos tantos en nuestra sociedad, y no solo en Argentina, en el mundo entero se vive esta situación. Así que ya el Señor había profetizado en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 53, que iba a haber este tipo de falta de paz, este tipo de disensiones entre la familia, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, la nuera contra su suegra. Es decir, iba a haber un desastre en la familia, un desorden, un caos, un desentendimiento tal que llegaría a esto, a que hubiera falta de paz en los hogares. Y esto de lo que está hablando Lucas también lo habla Mateos en el capítulo 10, versículo 21, y también en el libro de Marcos. En los 3 evangelios se menciona de qué manera en los últimos tiempos, cuando el Señor habla acerca de las señales de los últimos tiempos, el Señor dice que iba a haber este tipo de falta de paz personal, interior. Y al haber falta de paz en mi corazón, como ya vimos el miércoles pasado, a causa de los pecados, a causa de que mi corazón está anhelando las cosas, los deseos de la carne, y no tengo paz, entonces yo transmito esa falta de paz a mis relaciones interpersonales también. Y esto es lo que ocurre en estos últimos tiempos. Las noticias y todo lo que vos te enterás que pasa alrededor del mundo y aún en nuestro país, confirman lo que estamos diciendo. Hay violencia en los hogares, hay violencia entre los padres y los hijos, entre los esposos, hay violencia, y esto sí tiene que ver con la falta de paz. Mateo 24, capítulo 6, Mateo 24, capítulo 6, dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es decir, que todas estas situaciones, por un lado, las guerras es literalmente falta de paz entre las naciones. Al no haber paz, se levantan entre ellos en guerras. Pero además también dice que habrá pestes, no sé si les suena, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todas estas son señales antes de que Jesucristo llegue a la tierra. Todas estas son señales antes de que todo este sistema, como lo conocemos, tenga su fin. Y dentro de esas señales están las guerras. Es decir, que en los últimos tiempos iba a haber una auténtica falta de paz. Y no solo la paz por la guerra, sino la paz por los diferentes problemas. No sé cuántos habrán escuchado, pero en estos 2 últimos días se está hablando acerca de una posible pandemia que, aparentemente, o por lo menos las noticias que tenemos, quizás no sea así, quizás esté hablando de puro burra que soy nomás, pero yo no entiendo cómo un virus que se ha encontrado
en los cerdos en China ya está prediciendo que va a ser una pandemia, a no ser que ya los cerdos hayan sido exportados, y entonces podríamos tener algún tipo, pero no entiendo cómo es que allá aparece un virus y ya nos están diciendo una posible pandemia, ¿viste? No dejes que te asusten en todo, pero sí la Biblia dice que iba a haber en los últimos tiempos, oiréis de guerra y rumores de guerra, ¿viste? Los rumores son cosas que deben confirmarse. Por ejemplo, un periodista con verdadera ética no puede dar como noticia un rumor. Tiene que certificar, tiene que corroborar y corroborar bien la fuente, como dicen ellos, para poder dar una noticia que pareciera un rumor. Los rumores generalmente son solo eso, son rumores. Y esto es lo que está pasando en el mundo hoy. Hay mucho de lo que está pasando que es verdad, pero hay mucho de lo que está pasando que son rumores. Y por eso entendemos que son los últimos tiempos. ¿Por qué razón yo creo que son rumores? Porque el Señor nos ha prometido que antes de que todo esto se transforme en un sistema en el que no se pueda vivir, el Señor va a venir por mí a buscarme. A mí sola no. A todos aquellos que aman su venida, a todos aquellos que están esperando que Jesucristo venga a la tierra porque el deseo de sus corazones es estar con Dios. Entonces el Señor te va a rescatar de todas estas situaciones, pero el Señor es claro cuando dice, versículo 6 del capítulo 24, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, mientras estamos en los rumores, todavía no es el fin. ¿Por qué son los rumores? Porque Satanás no puede manifestar todo su poder hasta que la iglesia no sea quitada de la tierra. Porque como dice Tesalonicense, en este momento toda obra de Satanás está siendo frenada por el Espíritu Santo que actúa por medio de la iglesia. Y por eso entendemos que en este tiempo hay mucho más de miedo que de verdades. Hay mucho más de temor que de verdades. Por eso dice, mirad que no os turbéis, dice el Señor. No tengan miedo todavía de todo esto que está ocurriendo, porque lo malo va a venir después que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, porque es necesario que todo esto acontezca. Así que yo en este tiempo estaba mirando el libro de Apocalipsis y decía, ¿por qué cada vez que decimos Apocalipsis se nos paran los pelitos de la nuca, viste? se te erizan toda la piel. ¿Por qué le tenemos miedo al Apocalipsis? ¿Por qué cuando pasa algo terrible en algún lugar del mundo dicen fue un hecho apocalíptico? Porque supuestamente el Apocalipsis es el final de todas las cosas, ¿no? Es el fin del mundo, como se dice. Pero no es nuestro final, amados. Los que somos hijos de Dios, no es nuestro final, es nuestro principio. Amén. Así que deberíamos estar felices con estas cosas que ocurren. Deberías mirar el Apocalipsis como algo que estás esperando y que estás anhelando. No temas al Apocalipsis. El Apocalipsis tiene que llegar. Es necesario que estas cosas acontezcan, dijo el Señor. Porque es el final de los tiempos, se le acaba la obra a Satanás, se le termina el tiempo al diablo de poder conquistar las almas que fueron creadas por Cristo y comienza nuestra era. Comienza la era del reino de Cristo. Esto es lo que se viene. Y la falta de paz es una señal de que Jesucristo está a las puertas y de que nuestra era comienza. Es decir, al que está al lado, ya llega. No te preocupes, ya llega. No te preocupes. Estamos a las puertas, pero todavía, dijo el Señor, no es el fin. No es el fin los rumores de guerra, no es el fin los rumores de pestes, no es el fin que se mueva un poquito la tierra, porque si todo esto está pasando ahora, imagínate lo que va a pasar cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra y Satanás no tenga ningún freno para hacer su obra. Decí conmigo, yo no voy a estar ahí. No lo vamos a ver, no te preocupes. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Hoy la sociedad se ha vuelto absolutamente anticristiana, porque el espíritu del anticristo se está moviendo, por supuesto, en la tierra. El espíritu del anticristo se movió desde que Cristo vino a la tierra. Hoy está con muchísima más
presencia, por decirlo de algún modo. Pero cuando esta sociedad logre sacar a Cristo del medio, cuando esta sociedad logre ser todo lo anticristiana que quiere ser, cuando todos los organismos que están luchando para que la Biblia no tenga nada que ver en la sociedad, para que la sociedad sea absolutamente contraria a la Biblia, cuando eso ocurra, lo van a lamentar grandemente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, estamos tranquilos, ya los cristianos no tienen nada que ver, la Biblia no rige a la sociedad, la Biblia no son mis normas, eso va a ser para la gente la paz y la seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. No lo que te dicen por televisión, no los videitos que circulan por internet, que te dicen, te van a poner el chip y te van a agarrar y te van a hacer de todo. Eso no es palabra de Dios. El diablo es el que atemoriza. El diablo es el que quiere que tengas miedo, pero no somos los que tenemos que tener miedo, porque somos los que vamos a salir bien de esto. Porque el Señor está cuidando de nosotros. Y Él ha preparado toda esta situación para que ninguno tenga que vivirla. El Señor dice que Él quiere que todos se salven, no que algunos escogidos. El Señor no quiere que ninguno padezca esto. Pero hay corazones que son muy rebeldes. Hay corazones que han decidido entregarse a una vida libertina y sin Cristo, y son los que van a sufrir la destrucción repentina. No sos vos que crees en Jesucristo. Jesucristo es tu arca de salvación. Así como una vez el Señor rescató del diluvio a una familia y salvó a la especie animal y a todo un planeta, el Señor te va a rescatar a vos de esta ira venidera que viene. Pero el que tiene a Cristo tiene que tener paz. No es el que tiene que vivir atemorizado. El que tiene que tener temor es aquel que no se acerca a Jesucristo, que no vive la vida con Jesucristo, porque sobre ellos va a caer destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta, y el Señor promete, no escaparán. No va a haber escape, no va a haber salvación para aquellos que no reciban la palabra de Jesucristo en este tiempo. Si querés una paz eterna, tenés que estar en paz con Dios ahora. Como decíamos, lo opuesto a la paz es la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Pero en cuanto a la paz personal, lo opuesto es la intranquilidad, el temor, el miedo. O sea, el temor es lo que batalla en tu alma para que pierdas la paz. Para eso así funciona el terrorismo. El terrorismo que se trata de combatir desde siglos, terrorismo que hemos sufrido en Argentina también con el tema de la AMIA y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, la Mutual también de Israel. Sufrimos terrorismo. Se sufre terrorismo, el terrorismo en todo el planeta. ¿Cuál es la metodología del terrorista? Asustarte. Te manda una bomba a un lugar, y después que pasó eso de la bomba, ¿te acordás con la AMIA? Fue terrible. Después que pasó eso, vivíamos con miedo. ¿Dónde va a aparecer la otra bomba? Entonces te mandan un hecho que te aterroriza, y después te dejan con la expectación de que puede pasar en otro lugar. Y ahora, hermano, tenemos una pandemia vigente, estamos viviendo una pandemia, y se nos está apareciendo otra. Esto se llama terrorismo. Esto se llama infundir miedo. Y eso es lo que te quita la paz. Pero no tengas miedo, decir al que está al lado, no tengas miedo. Porque si Dios está con vos, no podés tener miedo. Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas capítulo 21, versículo 25, está hablando también de las señales de los últimos tiempos. Y las señales de los últimos tiempos, dice en Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
y en la tierra, escucha bien, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Hablamos acerca de esto en uno de los estudios de los días jueves, que la venida de Cristo está dividida en dos etapas o en dos situaciones. Una es el rapto de la iglesia, cuando los cristianos seamos arrebatados, trasladados al cielo y que la gente no entienda qué es lo que pasó. Desaparecieron, no saben qué pasó. Y entonces después va a haber otro montón de cosas que se vivan aquí en la tierra y nosotros allí en el cielo, y Jesucristo viene en las nubes con nosotros para terminar con este sistema y comenzar con un nuevo sistema, con el reinado de Cristo. Pero estas señales, por ejemplo, dice, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Ya están ocurriendo. Hay gente que dice, pero siempre hubo eclipses y siempre hubo cosas que sucedieron, pero da la casualidad que las eclipses que están sucediendo, que las lunas rojas que están sucediendo, se juntan con la guerra, se juntan con las pestes, con los hambres, con el terremoto, todas las señales juntas para decirnos a nosotros, a la iglesia, al pueblo de Dios, que Cristo viene pronto. Que no vamos a tener que esperar mucho tiempo más, porque algo que estoy estudiando y que lo vamos a ver más adelante es cuándo comenzó el fin de los tiempos. Nosotros creemos que está por llegar el fin, pero el fin de los tiempos comenzó hace mucho. Cuando el Señor Jesús descendió a la tierra, los ángeles dijeron, hay paz ahora en la tierra. Hace más de 2000 años la paz llegó a este mundo y la gente no la quiso. Y cuando Jesucristo murió y resucitó y se fue a los cielos, Él envió el Espíritu Santo. Y la única referencia en el Antiguo Testamento de esa llegada del Espíritu Santo la encontramos en Joel, cuando dice, en los últimos días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y nosotros estamos esperando un derramamiento universal del Espíritu Santo ahora, y yo creo que va a ser, pero los tiempos finales están marcados desde el día que el Espíritu Santo descendió a la tierra. Así que hace más de 2000 años que los tiempos finales comenzaron. Si no estamos en el fin ahora, si vos no crees que estamos a minutos de que el Señor venga a buscar a su iglesia, entonces tenés un corazón muy duro. Necesitas ablandar tu corazón, porque estamos en el final de los tiempos. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustias de la gente. Yo no sé si vos te has puesto a veces, hoy no se puede, pero en algún momento cuando salías, cuando teníamos permiso para salir, o cuando no estaba prohibido salir, cuando estaba bien salir, si mirabas la cara de la gente que pasaba a tu alrededor. Yo practicaba ese ejercicio a veces y decía, ¿qué problema llevará esta persona? Porque, bueno, yo he vivido problemas que no me permitían cambiar la cara y sé que a veces la gente camina por la calle llevando una carga muy pesada. Pero en este último tiempo, en estos últimos años, la gente no vive en paz, no vive para nada en paz, y eso se nota en los rasgos del rostro. Cuando uno ha vivido una situación de mucha angustia, de mucho dolor, el rostro después denuncia esos días que pasaste con el rostro arrugado, con la cara fruncida. Después el rostro lo denuncia, y eso es lo que uno ve en la cara. Ve los gestos de las personas que no sé si en el momento tienen esa carga o ese dolor, pero sí que han vivido una carga muy pesada de angustia, porque la palabra de Dios dice que el rostro es el espejo del alma. Nuestro rostro refleja lo que hay en nuestra alma, y hoy hay mucho de dolor en las almas, hay mucho de temor, sobre todo hoy, dice versículo, decíamos, y la angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? ¿No es la pregunta del millón? Estamos todos preguntándonos qué va a pasar.
todos diciendo y coincidiendo en que las cosas no van a volver a ser nunca como fueron. El mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, si el Señor se tarda, porque Él espera que todos se arrepientan, el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos no es el mismo en el que nosotros nos criamos. Va a ser un mundo, una sociedad totalmente diferente, porque las cosas que han pasado en el mundo cada crisis cambia. Y el mundo ha vivido muchas crisis, y sobre todo esta crisis, que va a cambiar al mundo absolutamente. Entonces, las personas estamos diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo sigue esto? Porque lo peor que hay para una persona, lo peor que hay para el ser humano es esa intriga, esa incertidumbre. La incertidumbre y la intriga son las que producen falta de paz en el corazón del ser humano. Por eso dice versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Esa intriga, esa falta de seguridad, esa incertidumbre genera en los corazones esa falta de paz. Porque no sé qué va a pasar, porque no sé si puedo planear, porque no sé si puedo pensar un futuro para mis hijos, porque yo tenía todo planeado, tenía ahorrado, tenía un negocio en marcha y hoy todo se quebró. Se quebró todo eso y nos deja en el aire y entonces uno pierde la paz. Versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La venida de Cristo está cerca. Este es el consuelo de los hijos de Dios. Este debería ser el consuelo de los hijos de Dios. Pero lamentablemente, hace alrededor de 2 décadas, ha habido pocos púlpitos en los que se dejaba oír este mensaje. Cristo viene, esa es tu esperanza, prepárate. Esa debe ser la primera cosa del cristiano, la prioridad del cristiano, preparar su vida y su corazón para la venida de Cristo. Y en muchos púlpitos se empezó a escuchar, prepárate bien para ser un hombre de triunfo, para ser una mujer que triunfe en la vida, prepárate bien para tener la mejor casa, porque Dios te va a dar la mejor casa, prepárate bien para tener el auto más caro que haya en tu ciudad. Y empezamos a mirar tanto lo natural que nos olvidamos de lo eterno. Pero la verdad es que la única esperanza del cristiano, la esperanza bienaventurada, como dice el libro de Romanos capítulo 5, es que Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Y es para eso para lo que te tenés que preparar. Es eso lo que tenés que mirar. No mires ya si tenés o no tenés. Si tenés 2 televisores, si querés uno más. No mires más eso. Porque la esperanza del cristiano es que podamos tener tesoros en los cielos. Ahí la polilla, el orín no corrompen. Ahí no hay devaluación, no hay inflación. Así que allá tenés un tesoro que te está esperando si es que tu corazón está allá. Pero muchos de nosotros o de los cristianos tenían su corazón aquí en la tierra, aquí en su negocio, aquí en su trabajo, aquí en su sueldo, y no lo tenían no tenían su corazón en los cielos. Y esto es lo que Dios está esperando. Algunos dicen que Dios está esperando que se arrepientan los pecadores. Los pecadores se van a arrepentir cuando la iglesia se arrepienta. Cuando los cristianos nos demos cuenta que nuestros ojos habían cambiado de dirección y habíamos perdido el enfoque. El cristiano debe reconocer que había perdido su enfoque de Jesucristo y lo había puesto en las cosas materiales. El cristiano debe reconocer que se había olvidado de mirar a Dios y estaba mirando su futuro aquí, en la base terrenal, sin poner su futuro en los cielos. Por eso quiero terminar este mensaje de hoy, o este estudio de hoy, diciéndote que a lo mejor vos crees que este es un mensaje para nuevos, porque estamos hablando de que el que tiene a Dios tiene paz y el que no lo tiene a Dios no la tiene. Pero algunos decimos tener a Dios, pero no nos ocupamos en las cosas de Dios. Cuando Jesucristo fue por primera vez con sus padres al templo, o cuando lo relata la Biblia por primera vez, que tenía 12 años, y los padres al volver
se dan cuenta que Jesucristo no estaba con ellos. Se les había perdido. Entonces vuelven al templo a buscarlo, vuelven a Jerusalén. No lo encontraron por ningún lado, lo encontraron en el templo. En el templo estaba a los 12 años discutiendo, en el buen sentido de la palabra, con los maestros de la ley. Y los maestros de la ley estaban maravillados de lo que este niño hablaba acerca de Dios. Entonces la mamá, muy asustada, le dice: ¿cómo nos hiciste esto? Como cualquier mamá desesperada, ¿no? Que no encuentra a su hijo. Y entonces uno termina, en lugar de abrazarlo y decirle: ay, hijo, menos mal que te encontré, lo termina retando, porque desde los nervios le decís: ¿qué hiciste? Esto hizo María con Jesús, y Jesús le dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y nosotros nos hemos olvidado que Jesús vino a dejarnos ejemplo. El plan de Dios es que estemos en los negocios de Él. El plan de Dios es que cada uno de los hijos de Dios no solo digamos que somos hijos de Dios, sino que nos ocupemos de los negocios de Él, porque somos hijos de Dios. La traducción al lenguaje actual del texto que tenemos como referente para nuestro estudio dice: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. ¿Y cómo hacemos para gozar de esa paz que el Señor tiene para aquellos a los que Dios ama? Bueno, amando a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Si es la primera vez que estás escuchando el mensaje de Jesucristo y de la palabra de Dios, lo que tenés que hacer para decir: yo quiero amar a Dios, o yo amo a Dios y quiero ocuparme de los negocios de Él, es aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador en tu corazón. Y después de eso, seguirle, amarlo y seguirle por toda tu vida, lo cual significa entregar tu vida, tus planes, tus propósitos en las manos del Señor para que Él haga su voluntad con vos. Y por eso te decía hoy, si vos crees que este es un mensaje para nuevos, estás equivocado, porque si bien es para nuevos, también es para vos, para que te analices y te preguntes y te contestes sinceramente si estás involucrado sinceramente en los negocios de Dios, si tu vida realmente está comprometida en los negocios de Dios, si realmente estás haciendo la obra de Dios. A lo mejor aceptaste a Jesús y lo reconociste como tu Salvador en tu vida, pero ¿realmente lo estás amando? ¿Realmente lo estás